y siempre nos hace falta una introducción. Vamos a comenzar el libro de Filipenses, pero en Hechos 16 se nos relata cómo fue el inicio de esta iglesia. En Hechos 16 podemos ver que un vendedor de carpas es encarcelado por los disturbios. Altera el orden público este vendedor de carpas. Este hombre se llama Pablo y el emperador del momento se llama Nerón. Y por las cosas que Dios en su providencia hace, de todos los libros que escribió Nerón no quedó nada. Y de las 13 cartas que escribió Pablo, todavía tenemos copias, las seguimos estudiando, las seguimos leyendo. Y también podemos ver otra característica. Muchos llaman Nerón a su perro, pero Pablo a sus hijos. El Señor de alguna manera produjo esto. Y dentro de estas cartas que hay del apóstol Pablo, la carta a los Filipenses se le dice la carta de lo perfecto, de lo hermoso, de lo sublime, de lo excelente. Y fue escrita una iglesia muy pequeña en la ciudad de Filipos. Esta iglesia estaba en una ciudad, esta ciudad era mediana, no era tan grande como otras, no era tan próspera como otras, pero sí tenía su cultura particular, sí tenía su manera de ser, su idiosincrasia. Y tiene una sociedad muy variada, es el punto casi nexo entre Europa y Asia. Es una característica de ellos. Es parte del Imperio Romano, está en Macedonia. ¿Y cómo comienza el ministerio acá? Hechos 16 nos dice que Pablo tiene una visión y en esa visión ve un hombre de Macedonia que le dice, por favor, pasa y ayúdanos. Generalmente Pablo comenzaba su ministerio yendo a las sinagogas, explicando a Cristo en el Antiguo Testamento y así comenzaban las iglesias que iba fundando Pablo. Pero acá no había sinagoga. Era necesario que hubiera 10 hombres comprometidos para una sinagoga y acá no había, en Filipos no había. Además había cierto desprecio por los judíos, por su religión. El antisemitismo estaba también en pie en esta parte del Imperio Romano. ¿Y cómo va a ser Pablo entonces? Entonces Pablo escucha que había un grupo de mujeres que se reunían al lado del río para orar. Entonces Pablo fue para allá con sus compañeros. Y dice la Biblia que había una mujer que se llamaba Lidia, que adoraba a Dios. Y cuando Pablo estaba hablando, dice la Biblia literalmente que el Señor abrió su corazón. Y quizá, hermano, tenemos la primer persona europea convertida de la historia. Lidia estaba allí, adoraba a Dios, pero su entendimiento no había sido abierto, su corazón no había sido abierto. Y dice la Biblia en Hechos 16 que Dios abrió el corazón de Lidia para que Lidia entendiera lo que Pablo decía, a Cristo. Entonces ella y su familia se bautizan y los invita a su casa. Y los persuade de ir a su casa. En esto ya tenemos a Lidia y a su familia creyendo. El Señor hizo este milagro hermoso. Esto es algo muy lindo de tener certeza de que Dios abre los corazones. Porque siempre hay pueblo de Dios, en algún lado hay. Siempre hay gente a las cuales el Señor les va a abrir el corazón. Entonces mientras van, y ya el versículo que dice, vengan a mi casa, 16:15, en el 16 ya podemos ver, Hechos 16:16, ya podemos ver la disposición de Lidia. Porque dice, mientras íbamos al lugar de oración, ya su casa ¿qué era? Un lugar de oración. Y mientras van acá, una mujer esclava los sigue. Una esclava que tenía espíritu de adivinación. Y esto lo hace durante muchos días, que persigue a Pablo con sus compañeros y está esta mujer esclava diciendo, estos son hombres de siervos del Dios Altísimo, quienes les proclaman el camino de salvación. Fíjese qué buen discurso el de la mujer esclava endemoniada. Siervos del Dios Altísimo, quienes proclaman el camino de salvación. Y Pablo, haciendo uso del discernimiento, se da cuenta que esta persona está endemoniada. Por más que sus palabras eran correctas, guarda, ¿no? Su teología era muy buena, pero este corazón no era redimido. Entonces Pablo, en el nombre de Jesús, la libera, el espíritu sale, los amos de esta mujer se enojan muchísimo, perdieron su negocio. Esta mujer ya no adivina. Entonces se enojan, lo arrastran a la plaza, los llevan a las autoridades, los acusan, dice, estos son judíos, alborotan nuestra ciudad, proclaman costumbres que no son lícitas para nosotros, ni aceptar ni observar, porque somos romanos. La multitud se levanta contra ellos, ordenan que los azoten con varas, los ponen en la cárcel y los llevan al calabozo del fondo. Y me muero de ganas de predicar de Hechos 16, pero tengo que ir hacia Filipenses. Pero los ponen en ese calabozo, ellos están ahí gozosos, cantando, en el peor de los calabozos, donde cae toda
todo el desperdicio de los otros presos, y ellos están contentos. Gente, estamos hablando del inicio de una iglesia. Recién empieza esta iglesia. Ya tiene una familia bautizada, ya tiene una casa de oración, ya tiene una liberación y ya tiene presos. Primeros días de la iglesia en Filipos. Y sabemos que hay un gran movimiento, las cadenas se caen, el carcelero queda ahí sin saber qué hacer, qué voy a hacer para ser salvo. Y tenemos el gran texto, ¿no? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces la Biblia nos dice que Pablo y Silas le dicen eso al carcelero de Filipos, y después dice el versículo siguiente, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea, ya vemos la proclamación, vemos el discipulado en un mismo momento, y el versículo que sigue, 16:33, dice que fue bautizado junto a los suyos. Y llevándolos a su lugar, se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Todos creyeron. Ya tenemos 2 casas en esta iglesia en Filipos. 2 casas en pocos días. 2 familias salvadas por creer en el Evangelio. Y vemos el poder de Dios a través de la palabra. Y termina Hechos 16, en el 40, y dice, cuando salieron de la cárcel, fueron a casa de Lidia, y al ver a los hermanos, los consolaron y se fueron. Uno puede decir que es fácil fundar una iglesia. Pará, hay azotes, hay cárcel, hay discipulado, hay explicación del Antiguo Testamento. Ya vemos hospitalidad. En muy pocos días el Señor hace su obra tan hermosa y lo hace. Y así se funda la iglesia en Filipos. Lidia y su familia, clase económica alta, extranjera, primera europea convertida, que tengamos registros. No sabemos si la muchacha que era adivina también creyó. Puede ser que sí, por varias razones, pero no sabemos. Ella sería de clase económica baja, ex esclava o esclava, sierva. Y tenemos al carcelero y su familia de clase económica media, romano. Ya tenemos una casa disponible para orar y leer la Biblia, la casa de Lidia. Ya tenemos en los primeros días estos maestros de la Biblia, Pablo, Silas, están ahí. Y vemos la obra de Dios en los corazones. Y así nace la primera iglesia en Filipos. Así nace la iglesia a la cual Pablo le va a escribir. Esta iglesia va a apoyar, a pesar de no ser una iglesia rica, es una iglesia pobre. Va a apoyar a Pablo en casi todos los viajes misioneros. Los corintios eran ricos, pero les costaba mucho ayudar. Y los filipenses son pobres y están en todas con Pablo. Incluso cuando otras iglesias no los ayuden, los filipenses sí los van a ayudar. Van a ser el ejemplo puesto a los corintios como la iglesia que ofrenda, a pesar de ser pobre. Un tiempo después de la fundación, Pablo va a escribir esta carta. Es muy probable que lo haya escrito cuando estaba preso en Roma. Algunos dicen que puede haber sido Cesarea, otros dicen que puede haber sido Éfeso. Hay más pruebas para pensar que fue Roma, donde estuvo preso 2 años. Y Roma es la que tiene más posibilidades. Y Pablo considera a los miembros de esta iglesia como amigos suyos y luego los va a describir como una corona suya. Y no solo ahí, sino que los va a describir a lo largo de la carta como colaboradores que Dios le ha regalado en su ministerio. Y esta carta tiene varios propósitos. Por uno, evitar errores teológicos, agradecer a los filipenses por su apoyo, animarlos frente a la persecución, elogiar a Epafrodito, mensajero entre Pablo y la iglesia filipense. Y quizás uno de los propósitos más fuertes es promover la unidad de esta iglesia entre sus miembros. Es una carta cortita, pero de donde más sacamos frases. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El vivir es Cristo, el morir es ganancia. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Y así. Es una carta re cortita, pero de ninguna sacamos tantas frases así sueltas. Y los temas principales son la unidad cristiana, el sufrimiento cristiano, la relación entre gracia divina y obras humanas cristianas y la relación entre la iglesia y el mundo caído en el que se encuentra. O sea, unidad cristiana, sufrimiento cristiano, obras cristianas, iglesia cristiana en este mundo. Y vamos a Filipenses 1, luego de esta introducción, en donde sentía la tentación muy fuerte de predicar sobre Hechos 16, pero vamos a ir a Filipenses. Otro día iremos a Hechos. Dice Filipenses 1, y mientras usted lo busca, yo le cuento que el formato tradicional para las cartas es 1. En su época todo el mundo que iba a escribir una carta hacía lo mismo. Remitente, destinatario, saludo, agradecimiento a las deidades. Siempre.
remitente, destinatario, agradecimiento a las deidades, saludo, agradecimiento a las deidades. Y Pablo también va a hacer esto, alargándolo un poco, pero no va a ser simple cortesía. Pablo va a aprovechar el saludo para enseñar teología. Pablo va a aprovechar el saludo para enseñar cómo se practica esa teología. Y dice así Filipenses 1, 1 y 2. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo los obispos y diáconos, gracia a ustedes y paz, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y hasta acá por ahora. Él añade a Timoteo, aunque en el resto de la carta va a hablar en primera persona, Pablo es el que escribe, pero añade a Timoteo en el saludo, porque Timoteo está con él, pero sobre todo, porque él siendo apóstol y Timoteo siendo delegado apostólico y pastor y un gran cristiano, son descritos por él. ¿Cómo se describe Pablo y cómo describe Pablo a Timoteo también? ¿Cómo dice ahí? Siervos de Cristo Jesús. La palabra que va a usar Pablo no es una que se podría usar en nuestros tiempos para pensar en la empleada doméstica, en el sirviente, en la mucama. La palabra que va a usar tiene un significado mucho más profundo dentro del servicio, dentro de la servidumbre, y usa una palabra que si nosotros tuviéramos que tener la misma palabra en español, sería esclavo. Pablo y Timoteo, esclavos de Cristo. Su presentación es esa, él es esclavo. En hebreo hay una palabra para hablar de los siervos de Dios y se le da como un título honorífico, siervo de Dios, del Dios Altísimo. Se le da a Moisés, a David, a Josué. Pero en el mundo grecorromano, en el contexto en el que Pablo está y los filipenses están, es su misión, está alineado a su misión, está alineado a abnegación, a humildad, a servicio. Pablo está indicando como parte de su identidad, que él es esclavo de Cristo. Él es esclavo, no es un servidor común, es esclavo con todo lo que eso significa. Y en esta carta, con Timoteo, ese obrero tan aprobado que es delegado apostólico, y Pablo siendo apóstol, se presenta como esclavo. A mí me da cierta alergia cuando una persona se presenta como un montón de títulos que tiene. Y yo entiendo que a Pablo también. Y Pablo para marcar autoridad, pero vemos que él puede mencionar que es apóstol o no en sus cartas. Pero lo que siempre menciona es esto: soy esclavo de Cristo. Qué triste es cuando, o por lo menos a mi parecer, cuando la gente se tira títulos encima, o cuando los recibe pero hace alarde de ellos. Sos esclavo. Pablo podría haber dicho, mirá, políglota, Pablo, hablaba un montón de idiomas, era políglota. Apóstol, el último de los apóstoles. Qué buena frase, ¿no? Para una película. El último de los apóstoles. El que va a cerrar el canon bíblico, casi. Juan lo cerró, pero casi. El mayor escritor del Nuevo Testamento, Pablo, ¿cómo te va? Pablo, siervo, esclavo de Cristo. Su presentación es esa, soy esclavo de Cristo. Y el que está al lado mío también. Este que es mi discípulo también, somos esclavos de Cristo. Y la Biblia nos describe como eso. Y tenemos que entender que somos eso. Por favor, acompáñenme a Romanos 6, 16 y 23. Tengo un dedo o un marcador o algo ahí en Filipenses 1 porque vamos a ir y volver al pasaje. Pero acompáñenme a leer Romanos 6, 16 al 23. Romanos 6, 16 al 23. Es el mismo Pablo el que escribe, ¿eh? Sabe, no eligió una palabra al azar, sabe muy bien lo que está diciendo. Vamos a ver Romanos 6, 16 al 23. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia, para rectitud? Pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina en la cual fueron entregados, a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de su carne. Porque de la manera en que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia, para santificación. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia.
¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, vos eres esclavo del pecado. Vos, hermano, yo, éramos esclavos del pecado. Y nuestros miembros eran esclavos, eran herramientas de injusticia. Pero dice, no, no sos esclavo del pecado. Fuiste libre, pero sos esclavo de Dios. Tus miembros deben ser una herramienta para lo recto. Vos no sos menos esclavo que Pablo, ¿sí? Sos esclavo. A Dios no le faltó vocabulario para enseñar esta verdad. No es que no sabía qué palabra poner. No es que Pablo tiene un vocabulario chiquito o que no conoce el alcance de esta palabra. Está escribiendo para describir la condición de él, la de Timoteo y la nuestra. Está eligiendo la palabra esclavo. ¿Por qué le entiende? Que no existe ninguna metáfora común para que entendamos. Él dice, lo hablo así para que ustedes entiendan, porque somos débiles en la carne. Pero somos esto, gente. Somos esclavos. Somos esclavos. Somos esclavos de Cristo. Hay esclavos desobedientes. Hay esclavos desleales. Hay esclavos irrespetuosos. Pero siguen siendo esclavos. ¿Y nosotros qué tipo de esclavos seremos? Tenemos que ser obedientes, leales, respetuosos, dispuestos. No está en duda, si usted es cristiano, no está en duda su condición de esclavo. Lo que está en duda es su calidad de esclavo. Qué buen esclavo o qué mal esclavo es. Pero usted es esclavo de Dios. Usted puede decir, no, pero el Señor me dijo en Juan 15 de que yo no era su siervo, era su amigo. Sí, pero al lado dice, ustedes son mis amigos, sí, hacen lo que yo les mando. Usted sigue siendo esclavo. Y en 2 Corintios 5:15, ese versículo que nadie nunca va a tener en la heladera pegado, dice, por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Su vida no le pertenece. Dios no es falta de vocabulario, Pablo no es inconsciente de lo que está escribiendo. Usted, junto con Pablo, Timoteo, con todos los otros santos y conmigo, somos esclavos de Dios, esclavos de Cristo. Somos sus esclavos, somos posesión suya. Somos herramientas vivas, decía Aristóteles de los esclavos. Somos herramientas vivas. Somos herramientas vivas. No sé cómo decirlo mejor. Pablo lo va a decir muy bien en Romanos 12. Sacrificio vivo, agradable y santo. Pero somos herramientas vivas, herramientas que tienen vida. Somos eso. Y en las otras presentaciones, por ejemplo en Romanos 1:1, Pablo dice, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Tito 1:1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Pero acá él quiere enfatizar algo. Lo que él enfatiza es más que su condición, él enfatiza su identidad. Acá a los filipenses le quiere dejar claro la esclavitud a Cristo. No va a mencionar el apostolado, va a mencionar la esclavitud. Y lo agrega a Timoteo. Si hubiera mencionado el apostolado, lo tendría que agregar en otro lado, Timoteo. Pero la esclavitud es universal para los hijos de Dios. Somos esclavos, de los buenos, de los malos, pero somos eso. Y fíjense, volvemos a Filipenses por 2 segundos. Filipenses 1. Él se presenta como siervo. ¿Y cómo los presenta a los filipenses? Santos. Santos. Santos en Cristo Jesús. Obispos, diáconos. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo. A los santos. Santos. Esto de ser santo es un estado que cada integrante del pueblo elegido y llamado por Dios tiene. Es santo. Es santo. Cada uno que ha sido llamado y salvado por Dios es santo. Ser santo no es ser perfecto. Es santo. A través de los Corintios esto nos queda muy claro. No lo busquen, pero en 1 Corintios 1:2, habla de los Corintios diciendo, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿Y cómo eran los Corintios? Desastre. Desastre. Dice, el pecado que hay entre ustedes ni siquiera se menciona entre los paganos. Pero no por eso dejan de ser santificados y santos. Entonces tenemos que entender bien el tema este. Son santos. Todo el pueblo de Dios, los que son llamados y salvados por Dios, son santos. Somos santos. Usted es santo. Es un santo. No le vamos a prender velas, pero usted es un santo. Ha sido llamado para santificación y es santo. Usted es santo. Y es un estado en el cual estamos.
Y me gusta mucho una frase de un comentarista, Thielman se llama, dice, todo creyente es santo, no por un acto de valentía o sacrificio, o por su brillantez teológica, sino porque ha experimentado la gracia y la obra redentora de Dios. O sea, ¿por qué somos santos? Porque Dios nos salvó. No porque seamos inteligentes, no porque hayamos hecho algo muy valiente, no porque seamos muy serviciales. Somos santos porque Dios nos amó, porque Él nos redimió. Karl Barth dice, los santos son personas pecadoras, a los que, a pesar de su pecaminosidad, Dios ha señalado, reclamado y requerido para que estén bajo su mando, controladas y utilizadas por el Santo. Su santidad, hermano, está y se sostiene en Cristo Jesús. Es en Él como somos santos, es desde este punto de vista como se le puede llamar santos y bajo ningún otro concepto. De nuevo, ¿por qué somos santos? Porque Él nos llamó y nos eligió por eso. No por cómo somos nosotros, sino justamente a pesar de cómo somos nosotros. Los corintios nos dan un ejemplo muy ilustrativo de esto. Y nuestras vidas también. Somos santos. Usted es un santo, yo soy un santo. Qué raro que suena. Somos santos. Usted es santo. Santa, santo, somos santos. Y esta santidad no nos deja sin responsabilidad ni a los corintios, ni a los efesios, ni a los filipenses, ni a usted que está sentado en este banco, ni yo que estoy acá en el púlpito. La santidad sobre la que Dios pone sobre nosotros, esa santidad con la que nos llama y nos identifica, tiene responsabilidades. Entonces en Efesios 4:1 dice, vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. No recuerdo si Suger Michelén o Miguel Núñez hace esta ilustración, y no sé si es de ellos, pero dice, esto de vivir de una manera digna con respecto al llamado que han recibido, es como poner dos cosas en una balanza. Por un lado su llamado, el llamado que usted recibió de Dios, y por otro lado su vida de santidad. Si es digna la vida con respecto al llamado que recibió, va a ser pareja. Y la lucha del cristiano en santificación es eso, que cada vez sea más parejo el llamado, la etiqueta que Dios nos ha puesto, el título que Dios nos ha puesto santo, que sea cada vez más parejo, más coherente con la vida que llevamos. Esa es la santificación. Pero dice, vivan de esta manera. O sea, Dios nos está diciendo, los declaro santos, individualmente santos, colectivamente santos, pero tiene una responsabilidad de esto. Vivan de una manera digna a como han sido llamados. En Efesios 5:3, hablando de conversaciones sin pecado, Pablo dice que hablemos como corresponde a los santos. O sea que por un lado somos declarados santos, pero por otro lado se nos llama a que sea más coherente esta declaración con nuestra vida, en nuestras conversaciones, en nuestra manera de vivir, en todo. Somos santos y debemos crecer en santidad. Es un llamado a vivir de manera coherente al llamado que recibimos. Y Pablo es santo también, ¿eh? Y Timoteo también, no solo los filipenses. Pero así como son santos, ¿son qué? Esclavos. No hay contradicción entre ser santo y esclavo, sino todo lo contrario. Podemos ser esclavos buenos o esclavos malos. Podemos ser esclavos obedientes o desobedientes. Podemos ser esclavos leales o desleales. Pero gente, somos esclavos y somos santos. Y si somos buenos esclavos, si somos obedientes, si somos leales, vamos viviendo de una manera digna. Pero su identidad no va a cambiar. Usted es esclavo y usted es santo. Usted lo que tiene que averiguar es qué es y cómo ser mejor lo que usted ha recibido como identidad. Usted es esclavo y usted es santo y las dos cosas van juntas. ¿Cómo vamos a unir estas cosas? Porque la elección de Dios hace santos, pero la santidad hace esclavos. La elección hace santos, pero la santidad hace esclavos. Y todos los que comparten esta identidad deben permanecer unidos, que es el problema que tienen los filipenses. Hay una pelea entre ellos. ¿Cómo puede ser que la esclavitud me haga santo? Y sí, porque una de las aristas de la santidad, recuerden qué es, consagración a Dios. Mejor esclavo, más santo, mejor esclavo. Entonces la elección me hace santo, pero la santidad esa me hace esclavo. Cuanto más crezco en santidad, mejor esclavo de Dios soy. Dios elige a su pueblo para hacerlo santo, los santos consagrados a Dios, los santos ama los santos y promueve la unidad entre los santos. Y fíjese ahí en Filipenses 1, cómo sigue el pasaje. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo los obispos y diáconos.
Gracia a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Entonces vemos que el saludo sigue. Hay un saludo de dos componentes. ¿Cuáles son esos saludos? Gracia y paz. Él modifica el saludo típico. El saludo común de parte de los hebreos, ¿cuál es? Shalom, paz. No el saludo, pero una filosofía muy fuerte de los romanos era pax. La pax romana, la que se lograba a través del imperio de conquistar. Y él lo va a modificar. Y quiero que sepa que antes de esta carta no hay ningún registro histórico de que alguien haya modificado el saludo tan radicalmente. Pablo está acá incursionando. En vez de usar el saludo típico o cultural, él lo va a modificar radicalmente. Y no hay ningún otro escrito en donde se haya transformado una carta de esta manera, incluyendo su saludo. ¿Para qué hace esto? Para llamar la atención del lector. Acá hay algo muy importante. No es que modifico las cartas porque no sé escribir, no sé cómo se hace. Pablo es muy culto y sí sabe cómo se hace. Entonces, ¿por qué modifica la carta? Porque quiere enseñarles algo. Quiere aprovechar, inspirado por Dios, lo más típico para hacerlo algo glorioso. Quiere enseñar teología, teórica y práctica desde el saludo. Y esta modificación obviamente es guiada por Dios, es inspirada por Dios y es intencional. No es la pax romana por la fuerza, el vocablo es eirene, lo más parecido al shalom del hebreo. Y dentro de todo lo que significa el shalom y el eirene, hay una gracia de Dios que trae paz con él. Y lo podemos juntar en Romanos 5, 1 y 2. Fíjese en Romanos 5, 1 y 2. Acá menciona las dos cosas. Romanos 5, 1 y 2. Dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de gloria de Dios. Entonces, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está la paz en esta gracia de Dios? Este regalo de Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Luego en Romanos 3, él va a decir que ha logrado la propiciación por la sangre a través de la fe. Pero esta gracia y paz en el cristianismo van juntas. Van juntas. Por su gracia Él nos da paz con Él. Su paz es una gracia, pero por su gracia hemos concedido esa paz. Por su gracia nosotros tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que Pablo está modificando todo el saludo, está metiendo otra persona, está metiendo títulos, está sacando algunos y está diciendo, Filipenses, hey, miren, somos esclavos y somos santos y tenemos gracia y paz. Y luego va a venir una oración de agradecimiento, luego van a venir las exhortaciones. Pero Pablo está llamándonos la atención hacia algo, a los filipenses primero y luego nosotros. Este comienzo de saludo podría haber sido formal y común a todos los demás, vacío de significado teológico, pero Dios inspira a Pablo para aprovecharlo, modificarlo y está diciendo, miren lo que voy a escribir, miren lo que estoy diciendo, miren lo que somos y miren lo que son, miren. Y este saludo es la introducción perfecta para el contenido de la carta. Pablo se pone como ejemplo en algo que quiere que la iglesia lo imite. Y por supuesto va a señalar a Jesús como ejemplo máximo de esto. Filipenses 2. Él quiere que la iglesia se una. Pero ¿cómo va a venir esta unidad? La unidad no es más importante que la santidad. No tengo que sacrificar la santidad ni la verdad en el altar de la unidad. ¿Me siguen? La unidad no es más importante que la santidad, pero tampoco es su enemiga. Y tenemos que encontrar cómo la unidad es una herramienta de santificación. Y eso es lo que tienen que aprender los filipenses. Nunca, insisto, tengo que sacrificar en el altar de la unidad a la verdad o a la santidad. Siempre la santidad es más importante, la verdad es más importante, pero no son enemigas. Tengo que encontrar la manera en la cual yo entienda que ejerciendo y practicando la unidad estoy fomentando la santificación. Que la unidad es una herramienta de santificación. Y Él desea que la iglesia se una. La unidad es un elemento de santificación,
¿Y saben por qué la santidad, no la declaración de Dios sobre ellos, sino esta dignidad con el llamado? ¿Saben por qué la santidad esta está amenazada en los filipenses? Por su falta de unidad. ¿Me escucharon? ¿Por qué está amenazada una de las iglesias más lindas de la historia? ¿Por qué su santidad está amenazada? Por su falta de unidad. Por su falta de unidad. Y para unirse, ¿saben qué van a necesitar? Humildad. Y recordar cuán bendecidos son por el Señor. Pablo y Timoteo, esclavos de Cristo. Humildad. A los santos. Somos lo mismo, gente. Gracia y paz a ustedes. Recordemos lo bendecidos que somos. ¿Cómo se logra esta unidad que está sufriendo, que está necesitando la iglesia de los filipenses en Filipo? Necesitan humildad y recordar cuán bendecidos son por el Señor. Hermano, somos esclavos, no seamos simplistas con esto. Usted tendría que pasar mucho tiempo, igual que yo, meditando cómo podemos ser esclavos. Somos esclavos, no somos mejores que los filipenses, ni que Pablo ni que Timoteo, somos esclavos. ¿Somos buenos esclavos? ¿Somos malos esclavos? Pero somos esclavos. Y ya que somos esclavos, ¿qué se nos exige? Ser los mejores esclavos que podamos ser. No seamos simplistas con estos. Somos santos por Dios y para Él. No seamos simplistas con la unidad. Decimos, dejo de robar, dejo de matar, soy santo. No digo malas palabras, soy santo. ¿Y la unidad no lo ves como una herramienta de santificación? En Proverbios 27, ¿se acuerdan? Dice, el hierro se afila con el hierro. Gente, la convivencia saca afuera de nosotros muchos pecados y se hacen evidentes. Entonces su hermano amoroso le va a decir, incluso sin amor, pero Dios, el Padre amoroso, sí lo va a usar, le va a decir, estás errando en esto. ¿Saben cuál es la mejor manera para creerse santo? Aislarse. Si yo me aíslo, soy re santo. Es más, soy perfecto. Es más, si yo me aislara de mi matrimonio, yo creería que soy el mejor esposo del mundo. Pero al verlos a ustedes casados, yo puedo decir, capaz que no soy el mejor esposo del mundo. Pero cuando yo me aíslo, soy el mejor padre, el mejor esposo, el mejor todo. ¿Por qué? Porque no tengo a nadie con quien contrastar. Y tampoco tengo a nadie que me ponga el ejemplo de Cristo para decir, mirá, esto es lo mejor. Vos no sos lo mejor. Entonces tenemos que tener cuidado con la santidad, porque a veces no entendemos que la unidad es una herramienta de santificación. En la unidad de la iglesia hay santificación. En la desunión, entonces, hay pecado. Y los filipenses están sufriendo por esto, y ellos están buscando otras herramientas quizás, pero ellos lo que tienen que entender que tienen que ser santos y tener en cuenta esta unidad para ser santos. Entonces, esclavos, santos, por Dios y para Dios, y bendecidos con gracia y paz. Y no seamos simplistas en estos. Estos son los 3 puntos principales a los cuales se los llama a los filipenses a revisar sus vidas. Y esos son 3 puntos principales en los cuales vamos a estar charlando, de los cuales vamos a estar predicando, enseñando y aprendiendo para nuestras vidas. Hermano, recuerde, usted es esclavo, es santo y es bendecido con gracia y paz. Esas cosas para ustedes son importantes. Para Pablo eran importantes, para Timoteo son importantes, para los filipenses son importantes, y ninguno de los que estamos acá podemos creer que no sea importante para nosotros. Usted es esclavo, usted es santo por Dios y para Dios, y usted es bendecido con gracia y paz. Pablo aprovechó esto para los filipenses, y nosotros necesitamos leerlo también y entenderlo, ¿sí? Recuerde, esclavo, santo y bendecido. Vamos a orar para finalizar.